Bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo episodio para el curso de C++ para principiantes, donde vamos a ver un examen final universitario y lo vamos a resolver en este siguiente episodio, así que sin más dilación vamos a empezar. La dinámica del vídeo va a ser que yo voy a ir leyendo una serie de enunciados y lo vamos a ir resolviendo a la par. El examen se compone de 3 ejercicios y cada ejercicio tiene subapartados, así que vamos a ir de uno en uno y vamos a ir resolviendo cada uno de los apartados. El primer ejercicio dicta así: una conferencia ha recibido una serie de artículos de investigación, cada uno corresponde a un autor. Los autores solo pueden enviar un artículo a la conferencia. Cada artículo tiene que ser aceptado o declinado por un revisor, y cada revisor solo puede revisar un máximo de 5 artículos. Tenemos dos ficheros. El primer fichero de autores, autores.txt, que han enviado un artículo. De cada autor tenemos un ID alfanumérico, un ID numérico del artículo, un número que identifica el área científica a la que pertenece el artículo, por ejemplo 7 para el área de energías renovables. Y el segundo fichero de revisores, revisores.txt, que han aceptado revisar artículos. De cada revisor tenemos un ID alfanumérico, un número que identifica el área científica donde los revisores son expertos, solo de una. A los revisores solo se le asignarán artículos de su área. La lista de IDs de máximo 5 artículos asignados para revisar. Esta información no está originalmente en el fichero. Por lo tanto, aquí ya nos está diciendo que nosotros tendremos que inicializar este vector de artículos. A partir de aquí continúa así. Se tiene que desarrollar. Punto número 1. Las estructuras de datos necesarias para guardar toda la información de los autores y revisores. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer va a ser crearnos 2 estructuras para almacenar estos datos. Empezamos por la estructura de autor, que la vamos a nombrar como autor. Ya que el ID del autor es alfanumérico, vamos a incluirnos la librería de string. Y una vez tenemos creada esta librería, vamos a crearnos un campo ID. El siguiente campo que va a necesitar el autor va a ser el ID del artículo que va a escribir. Y finalmente lo que tenemos que almacenar es el área científica sobre de lo que va el artículo. Por lo tanto, nos creamos un campo que se llame área científica. La siguiente estructura que tenemos que crear, y tal como dice el enunciado, es una estructura para el revisor. En esta estructura también tendremos que almacenar el ID del revisor. Y también lo que tendremos que almacenar es el área científica de la que está especializado. Finalmente tenemos que crear un campo que guarde los artículos que este revisor va a revisar. Por lo tanto vamos a utilizar la librería vector y vamos a incluirla posteriormente. Finalmente vamos a crearnos el campo de IDs de artículos, ya que cada artículo es un campo entero, por lo tanto necesitaremos un vector de enteros. Y hasta aquí lo que sería este primer apartado. El segundo apartado dicta así: asumiendo que los datos ya están guardados, un subprograma que, dado el listado de revisores y la información de un autor, asigne el ID del artículo de este autor al primer revisor del listado del área científica del cual coincida con la del artículo, siempre que el revisor no tenga ya 5 artículos. El subprograma devolverá el listado de revisores actualizados, así como un valor que indique si se ha encontrado algún revisor o no para el artículo. Ya que lo que primero que nos interesa es saber si se ha encontrado un revisor para el artículo, lo que tenemos que hacer es devolvernos un valor booleano. Y ya que devuelve un valor booleano, le he puesto de nombre al método de si el revisor se ha encontrado. Posteriormente, y como indica el enunciado, también le vamos a pasar una lista de revisores a nuestro método. Y lo que vamos a hacer también es pasarla por referencia, ya que no queremos hacer una copia del vector y vamos a ir modificando los datos dentro del método. Es decir, vamos a ir incluyendo los artículos a cada uno de los revisores que le correspondan. Y todo esto lo vamos a hacer dentro del método. Finalmente también le voy a pasar un autor, y este autor va a ser de tipo constante y por referencia, ya que no queremos que en memoria se nos copie la estructura para que así el código sea más eficiente, y constante para no modificar ningún valor del autor. Ahora lo que toca es definir este método. Para empezar, como es un algoritmo de búsqueda, lo que nos hace falta es una variable find e inicializarla de primeras a false, porque todavía no lo hemos encontrado.
Y también vamos a utilizar un bucle while, ya que una vez encontremos un revisor, lo que vamos a hacer es asignar la variable find a true y saldrá directamente del bucle. También nos hace falta una variable de índice para saber qué revisor estamos mirando. Posteriormente también vamos a añadir la condición de que esta i siempre tiene que ser menor al tamaño de los reviewers, ya que no queremos buscar en posiciones que no existen dentro del vector. Lo que nos interesa saber ahora es si el área científica del artículo que ha escrito el autor equivale al área científica del cual el revisor que estamos recorriendo es experta. Por lo tanto, obtenemos el área científica del revisor que estamos recorriendo y la comparamos al área científica del artículo que ha escrito el autor. Y la otra condición que tenemos que cumplir es que el revisor que estamos recorriendo, el tamaño del vector de los artículos sea menor que 5, porque si no, no podemos asignarle un nuevo artículo. De esta forma, si se cumplen estas dos condiciones, tendremos que hacer un pushback del artículo del autor dentro del vector del revisor que estamos recorriendo. Y posteriormente lo que tendremos que hacer es un find igual a true, porque así directamente ya saldremos del bucle y no tendremos que seguir recorriendo revisores. También al final del bucle lo que tendremos que hacer es ir incrementando la i, ya que al principio vale 0 y no queremos que siempre valga 0, sino que esta vaya incrementando conforme el bucle va recorriendo revisores. Y para finalizar, como lo que queremos devolver es un booleano, directamente le vamos a devolver la variable find, ya que en el caso de que nunca entre en este if va a devolver un false, que es como la hemos inicializado desde el principio. Y en caso de que sí que entre, devolveremos un true. Y hasta aquí lo que sería este segundo apartado del primer ejercicio. Continuando con el tercero, que dicta un subprograma que, usando el del apartado previo, reciba el listado de revisores y autores, y asigne a los revisores todos los artículos que pueda. Devolverá el listado de revisores actualizados, así como un nuevo listado con aquellas posiciones dentro del listado de autores, donde se encuentran los artículos que no se han podido asignar a ningún revisor. Por lo tanto, como queremos un listado de las posiciones de aquellos artículos que no han sido asignados, vamos a necesitar que este nuevo método nos devuelva un vector de enteros. Yo directamente le he llamado getUnassignedAuthorPosition porque, como he dicho antes, nos va a devolver las posiciones de los autores que no han tenido un artículo asignado. También, como dice el enunciado que tenemos que utilizar el anterior método de si un revisor ha sido encontrado o no, también le vamos a tener que pasar una lista de revisores, ya que esta lista posteriormente también se la pasaremos a este método. Finalmente también le tendremos que pasar la lista de autores, pero en este caso de manera constante, ya que no vamos a modificar esta lista, a diferencia de la lista de revisores que sí va a ser modificada. Y una vez hemos declarado el método, lo que toca ahora es definirlo. Lo primero que vamos a necesitar va a ser un vector de enteros. Aquí iremos guardando las posiciones de aquellos autores a los cuales no se le han podido asignar un revisor. Lo siguiente que vamos a necesitar es recorrer la lista de autores. Y dentro del bucle vamos a tratar un autor por separado. Y como vamos a ir recorriendo cada uno de los autores, lo que necesitamos saber es si se le ha podido asignar un revisor. Para ello tenemos el método que hemos definido anteriormente, por eso en el enunciado dice que lo podemos utilizar en este nuevo método. Como veis, le tendremos que pasar la lista de revisores y como estamos recorriendo cada uno de los autores, únicamente le tendremos que pasar el autor que estamos recorriendo y ya nos devolverá si tiene un revisor asignado o no. Y como este método nos devuelve directamente un booleano, lo podemos tratar dentro del condicional del if. También, como veis, le estamos pasando la lista entera de revisores y le estamos pasando el autor que estamos recorriendo actualmente. También este método nos devolverá que si se le ha asignado un revisor nos devolverá true, por lo tanto tenemos que negarlo. En caso de que nos devuelva false, tendremos que añadirlo a esta lista que nos hemos asignado anteriormente. Por lo tanto tendremos que hacer un pushback del índice, ya que lo que nos queremos guardar es la posición, y la posición corresponde al índice. Finalmente lo que tendremos que devolver es esta propia lista. Y hasta aquí lo que sería el apartado número 3 del ejercicio 1. Finalmente, el último apartado del ejercicio 1 dicta así: un subprograma que, dado el listado de revisores y el ID de un artículo, devuelva el ID de su revisor, o un mensaje indicando artículo no encontrado. Sabemos que si no encuentra al revisor, lo que nos tiene que devolver es un string, artículo no encontrado, y que directamente el ID de un revisor también es un string. Por lo tanto, este nuevo método tendrá que devolver un string.
También, como lo que nos va a devolver es el propio ID del revisor, yo directamente he llamado al método getReviewerID. Tal y como dicta el enunciado, también le tendremos que pasar por parámetro una lista de reviewers, pero en este caso va a ser constante, ya que no vamos a modificar ningún valor de la lista. También lo que le tenemos que pasar es un ID de un artículo para que haga un match entre un revisor y este artículo. Así que una vez declarado este nuevo método, lo que toca ahora es definirlo. Lo primero que tendremos que hacer es recorrer la lista de revisores. Sabemos de buena tinta que cada revisor tiene una lista de artículos, por lo tanto lo que tendremos que hacer es recorrer esa lista. De hecho, este revisor es el que estamos recorriendo y esto es el tamaño de la lista de artículos que tiene el propio revisor. Por lo tanto, como estamos recorriendo dos listas, una la de los revisores y dentro de cada revisor hay otra lista de artículos, necesitaremos estos dos índices. Y lo siguiente que necesitaremos comprobar es si esta lista de aquí contiene el artículo que le pasamos por parámetro. Por lo tanto, así lo que estaríamos haciendo es obtener la lista de artículos, pero como lo estamos recorriendo, este índice de aquí nos dará la posición de los artículos de este revisor. Por lo tanto, lo que necesitaremos hacer es acceder mediante el índice J a esta lista de artículos y comparar si este artículo que estamos recorriendo equivale al artículo que pasamos por parámetro. Y en caso de que sea cierto, podemos ya devolver directamente el ID del revisor que estamos recorriendo, ya que este artículo únicamente lo va a tener un revisor. Y después de que recorra la lista y no haya hecho posteriormente un return del ID del revisor, lo que tendremos que hacer es devolver el artículo no encontrado, ya que anteriormente no hemos devuelto un ID. Y hasta aquí lo que sería el ejercicio 1, los 4 apartados. Y a continuación vamos a leer el ejercicio número 2.